sus muestras en sedimentación. Las 4 muestras que pusimos en nuestras botellas o en recipientes para poder presentarlas y empezar con el tema del día de hoy, por favor. Váyanse acercando esas muestras. Bien, ¿sí me están viendo? ¿Están viendo, perdón, el tablón? Sí, profesora. Bien. Sí. Bien, entonces el día de hoy vamos a iniciar con a continuar con nuestra unidad número 1 en su rubro 1.2, que se llama Relaciones Volumétricas y Gravimétricas. Entonces, para esta finalidad voy a requerir que se acerquen sus muestras, que las tengan ahí junto a ustedes. Profesora, las muestras con las botellas, Sí. las que echamos en la botella. Sí, las que están en sedimentación, acérquenlas con cuidado ahí junto a ustedes. Si se puede, que las puedan estar observando a contraluz o de manera muy cercana para que podamos observarlas e intuir un poquito más esto del tema, que se llaman relaciones volumétricas y gravimétricas. El día de ayer ya les puse la actividad que tenían que entregar del capítulo 1 y 2. Entonces, solamente 2 personas han entregado, entonces yo espero que en el transcurso de la semana todos vayan leyendo su libro y vayan haciendo este cuadro resumen que se les pidió, porque estos temas que desarrollamos en la unidad, en el rubro 1.1, son precisamente los que vienen en el libro, en el capítulo 1 y 2. En el capítulo 3 ya viene este tema, que es uno de los... Entonces, nosotros vamos avanzando en la temática y ustedes todavía no hacen esa actividad. Ya no tendría mucho caso que lo tengan hasta el finales del parcial, ¿verdad? Entonces, sí es importante que vayan haciéndolo como que no pase de esa semana, ¿no? Debe de ser en tiempo y en forma para que podamos tener ese conocimiento a tiempo, y tener las dudas y tener la participación dentro de clase. Bien, entonces espero que ya estén la mayoría de ustedes conectados. En pantalla tengo 26 personas, yo creo que ya podemos iniciar. Y entonces, el día de hoy vamos a platicar de esas muestras que están en sedimentación. Lo primero que tenemos que observar es que en este momento pues ya podemos como que visualizar un poco más ese volumen de la muestra, ¿verdad? Porque toda disgregada como que pues todavía intuíamos si eran partículas finas o si eran gruesas o si eran plantas o si cuánta agua tenía la muestra, ¿no? Entonces era como un poquito, era fácil para entender la granulometría de manera ledesnable, pero ahorita que vamos a visualizar el volumen y el peso, pues sí es conveniente tenerla como más, como más incluida, como más sedimentada, como que atrapada en un cilindro, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hablar sobre esto. Cuando a nosotros nos dicen relaciones volumétricas y gravimétricas, es cuando la muestra tenemos que entenderla con todas sus dificultades o capacidades. Una de ellas es el volumen. Entonces, si nosotros ya habíamos platicado que tiene 3 fases la muestra, que son la líquida, la sólida y la gaseosa, entonces tendríamos que pensar en 3 volúmenes, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos volúmenes?
¿Cuáles serían esos volúmenes, jóvenes, de la muestra? Sería el volumen de agua, el volumen de gas y como tal, pues el volumen del material, ¿no? Así es. Entonces tenemos 3 volúmenes y haciendo la sumatoria de los 3 tendríamos un volumen ¿qué? Total de la muestra, ¿verdad? Que nos hace un 100% dentro de la volumetría o de la capacidad volumétrica de esa muestra. Y la gravimétrica, ¿a la gravimétrica a qué se refiere? ¿Cuáles serían las 3 fases gravimétricas? Cuando decimos o cuando leemos gravimetría, ¿a qué nos referimos? ¿A qué propiedad del suelo? A la sólida. A la actividad. ¿Al qué? No escuché. A la sólida. Pues van a Más ser... que nada la densidad. Sí, ¿verdad? Como que se relaciona la densidad. Entonces, en este caso sería el peso. Sería el peso del suelo. Y tendríamos que pensar esos 3 pesos, como lo decía su compañero, peso del agua, peso del líquido y peso del gas, que en este caso, en mecánica de suelos, Juárez Vadillo en su capítulo 3 nos menciona que el peso del aire pues sería igual a 0. Eso quiere decir que todas nuestras muestras, todos los cálculos que vayamos a hacer para nuestras muestras, el peso del aire va a ser igual a ¿qué? A 0. A 0. Entonces es importante que nosotros vayamos entendiendo estas capacidades. Entonces ya tenemos 6, ¿verdad? Tenemos el volumen del aire, tenemos el volumen del agua, el volumen del gas y 3 pesos. Entonces ahorita ya la muestra que tenemos ya no la podemos ver tan sencillamente como partículas, agua y gas. Ya tendríamos que estar pensando cómo vamos a obtener el volumen del agua, el volumen de partículas y el volumen de gas, de esas muestras, de cada una de las muestras que ustedes tienen ahí junto a ustedes. Y pensar de qué forma vamos a obtener el peso del agua, el peso de los sólidos y el peso del aire, que en este caso pues ya no lo están dando, que es 0, ¿verdad? Entonces ya tenemos 6 diferentes propiedades de ese suelo. Entonces, el volumen total sería la sumatoria de esos 3 volúmenes y el peso total de la muestra, pues sería el peso como lo encontramos así en el campo, ¿verdad? Con todas esas capacidades y a la profundidad que los obtuvimos. Entonces, por eso es muy importante que cuando llevemos esa muestra al laboratorio, pues no le vayan dando el sol, por ejemplo, ¿no? O que si está saturada, como en el caso de ustedes, que tienen unas muestras totalmente saturadas, pues no pierda humedad, ¿verdad? Para que cuando llegue al laboratorio se les haga una correcta volumetría y gravimetría. Bien, entonces, esas muestras que ustedes tienen perdieron el volumen de vacíos. ¿Por qué? El volumen de vacíos lo vamos a definir como esos espacios que pueden o no estar llenos. Ajá. Entonces, la muestra es sólida, es líquida y es gaseosa. En este caso, que está totalmente saturada de agua, ¿cuál fue la fase que perdió esa muestra? La gaseosa. La fase gaseosa, ¿verdad? A menos de que haya una licuefacción ahí como intramolecular entre partículas, de que todavía no pueda escapar ese gas. Sin embargo, podremos intuir que todas esas muestras que ustedes tienen junto a ustedes son muestras saturadas que han perdido el volumen de vacíos. En este caso, pues el volumen del gas o el volumen de aire. Entonces, tenemos 2 fases nada más en esas botellas. ¿Cuáles son? Líquido y sólido. Tenemos la fase líquida y sólida. Si nosotros llevamos esas muestras al laboratorio y las secamos en un horno durante 72 horas a 110 grados centígrados, pues vamos a obtener solamente una fase. ¿Cuál sería? El sólido, ¿verdad? Y podríamos, como decía su compañero, pesar la muestra antes y después de la secada, y entonces podríamos obtener el porcentaje de ¿qué? Del peso de la parte sólida. Del peso de la fase que se fue.
¿Cuál fue la fase que se fue con el secado? La líquida. La líquida. La líquida. Ajá. Entonces ya podemos empezar como que a hacer esa relación entre cuánta agua tenía y cuánta agua se fue, entre el peso inicial de una muestra saturada y el peso final de las partículas sólidas. Ajá. Entonces ya empezamos a hacer esa relación entre partículas o entre fases de una sola muestra. En este caso, sus muestras todas son saturadas porque se supone que les pusimos agua, las sacudimos y las dejamos en sedimentación. Quiere decir que todos los espacios que estaban vacíos o que estaban huecos ya fueron llenados de agua. Perdió su relación volumétrica de vacíos. Ajá. Bien, entonces hasta aquí hay alguna duda. ¿Qué más podemos decir de esas muestras que están observando? ¿Hay alguien que me quiera compartir algo que observen en su muestra con respecto a lo que estamos hablando? Podríamos decir que la materia orgánica, bueno, materia orgánica que quedaba se fue hacia arriba del recipiente, bueno, de la Sí, botella. ¿verdad? Entonces, como tal, pues esa materia orgánica dijimos que se desecha, se filtra la muestra o se tamiza la muestra y toda esa materia orgánica pues ya no va a aparecer dentro del volumen del peso de la muestra como sólido. Entonces, esa es una buena observación, porque maestra, ¿qué va a pasar con la materia orgánica que lleve nuestra muestra? Pues se va a perder en el tamizado. Todo lo que son animales, plantas, en caso de que sea la muestra muy superficial, se va a quedar en el tamiz más grande y ya no va a conformar parte del peso de la muestra como tal. Sí, gracias por esa observación. ¿Quién más iba a comentar? Sí. Ah, perfecto. Entonces, ahí, ¿qué podríamos intuir? ¿Cuánto lleva tu muestra en sedimentación? Ajá. ¿De dónde tomaste esa muestra? Entonces, lo que yo podría intuir de esa muestra es que la tomaste de un ambiente de alta oxidación, ajá, que es que el oxígeno está intraparticularmente en el subsuelo y que está actuando todavía, ¿no? O sea, el suelo está altamente oxigenado, tiene gran capacidad de gases, ¿no? Esto donde se podría dar también, pues en las zonas de transición, donde hay zonas de pantanos, zonas de manglares, donde las raíces y la propia dinámica está incluyendo ese gas a la muestra. De tal forma que si nosotros empezamos a leer un poquito más sobre la explicación del gas en el suelo, podríamos tener desde oxígeno hasta vapores sulfurosos en el caso de los medios volcánicos, hasta anhídrido carbónico, ¿no? Entonces ahí sí ya se tendría que hacer un análisis de espectrometría para saber qué tipo de elementos están en esos gases. Entonces es importante hacer estas observaciones a la hora de estar tomando el muestreo, el contexto de dónde se está tomando. Y obviamente cuando se tiene el laboratorio, en este caso pues nuestro laboratorio fue nuestra mesa con nuestras esta observación que nos está haciendo su compañero. ¿Quién fue el que dijo que tiene la muestra saturada todavía con gas? Hernán Rivera, ya es una observación pues muy importante, ¿verdad? Bien, ¿alguien más que quiera comentar? Yo, profesor. Sí, ¿quién? Dígame su nombre para que también vaya Kevin yo Daniel. tomando. ¿Quién? Kevin Daniel. Ajá. Yo noto que tengo muestras en las que el agua sí se logró pigmentar y en otras donde volvió a quedar cristalina y todo el sedimento se fue para el fondo. ¿Y qué podríamos pensar de esa agua que todavía tiene partículas flotando? Jóvenes, la pregunta es para todos. ¿Qué podríamos explicar de esta muestra que su compañero, tal vez a los demás también les pasó, ¿no? Que todavía tiene partículas flotando,
o que les dije, traigan sus muestras con cuidado, y agarraron y se fueron corriendo por ellas, regresaron corriendo por ellas, y otra vez se volvieron a revolver, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos pensar de esta muestra que ha estado en reposo y que de repente todavía tiene como partículas flotando? ¿Esas partículas ya las observaste, Kevin? Ya, ¿Son realmente de suelo o de qué podrían ser? El color se lo está dando, ¿quién le está dando ese color a esa agua que todavía está como turbia? como la tierra, porque se ve así color terroso, como Ajá. cafecito muy claro. Entonces son Serían partículas. arcillas, ¿no, maestra? Claro, ¿verdad? O sea, esas serían las partículas más chiquititas que todavía no logran sedimentarse, que todavía son más ligeras que el agua, ¿no? Son dentro de su capacidad de densidad o de peso, pues se mantienen allí. En algún momento de mi vida escuché, leí y fundamenté que hay erupciones volcánicas del Popocatépetl que todavía estamos respirando junto con el ambiente y junto con esa atmósfera contaminada que tenemos en la Ciudad de México. ¿Eso qué quiere decir? Que pues el propio medio no ha dejado que estas partículas se asienten en algún lugar para que puedan ser sedimentarias, ¿no? O se puedan sedimentar en algún lugar. Algunas sí cayeron, las más pesadas, pero actualmente han hecho estudios donde nos dicen que todavía seguimos respirando esas erupciones volcánicas, ¿no? Esas micropartículas de aquellas erupciones del pasado. Entonces, si imagínense, si están todavía en el aire, pues yo creo que es importante esta observación que está haciendo su compañero, de que actualmente pues todavía pueden estar en el agua flotando. Permítanme un momento, por favor. Gracias. Bien, entonces, pues bueno, entonces con estas imágenes que ustedes tienen de sus muestras, con estos comentarios que ustedes están aportando para enriquecer la clase, podemos empezar a darnos cuenta cómo es que se dan las relaciones volumétricas y gravimétricas de los suelos. De tal forma que Juárez Vadillo en su capítulo 3 nos hace o nos comparte un diagrama de fases. No sé si alguno de ustedes ya lo vio por allí. Pero si no, en este momento lo vamos a compartir. Vamos a ver dónde quedó. Y obviamente al ser ingenieros, al ser pues tener el propósito de tener un control de la muestra, entonces empezamos a hacer dibujos, ¿verdad? Dibujos como muy planos, como muy generalizados, de tal forma que nos dice que una caracterización básica de los suelos, pues hay que hacer una sumatoria, la que acabamos de hacer, tanto en volumen como en ¿qué? Como en peso. Y entonces nuestras muestras se logran ver entre partículas pequeñas, finas, unas muy bien redondeadas, otras muy, muy angulosas. ¿Están viendo la lámina que les estoy presentando? Perdón. No, profesora. No, bien, entonces qué bueno que les pregunté. Yo ya estoy explicando y no les pregunté correctamente. Bien, entonces me regreso y vamos a ver ahorita. Bueno, yo creo que voy a tener que abrir el documento. Bien, entonces esta introducción que les puse en el tablón, ¿ahorita están viendo el tablón? No. No, profesora. Bien, entonces permítanme.
Bien, creo que ya entra el documento. ¿Lo están viendo? Dice relaciones gravimétricas y volumétricas. Ya, profesora, ya se ve. Sí, Sí, Muy bien, maestra. gracias. Gracias. Entonces, esta parte del documento que les compartí es precisamente toda esa teoría que vieron en el tablón y que hemos estado comentando ahorita. Entonces, aquí en la introducción es precisamente esa observación que están haciendo de sus muestras. Y entonces, este autor nos dice que el esquema de la muestra o el dibujo de la muestra del suelo tendría que ser algo como esto que están viendo en la pantalla, que se relaciona más con el dibujo de la izquierda o con el esquema de la izquierda que el diagrama de fases que está a la derecha, ¿verdad? Entonces, para nosotros los geólogos es como que más conveniente visualizarla así, como en la parte izquierda, la parte azulada sería el agua, que como la parte cuadrada de la derecha, ¿verdad? O ustedes cómo podrían entender mejor una muestra. Como la izquierda. Sí, ¿verdad? Como más caótica. Bien, entonces ahí Depende del tipo de muestra, ¿no? depende también, claro. Claro, entonces ahorita dice su compañero, pues ahorita la veo más como la de la derecha, maestra, ¿no? Porque ya en la sedimentación, la sólida quedó abajo, la líquida arriba y la gaseosa pues todavía está atrapada ahí en la botella. Entonces el propósito de la botella, pues precisamente era visualizar esto, ¿verdad? El diagrama de fases que nos proponen en los libros. Pero en realidad la muestra nunca estuvo así dentro de nuestro contexto geológico y de muestreo. La muestra siempre estuvo como en la izquierda. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces, si nosotros continuamos con la lectura de estas relaciones volumétricas y gravimétricas, ya nos presentan el diagrama de fases de una manera como más matemática, porque de ahí se van a desplantar las fórmulas que vamos a utilizar para hacer, ¿qué? Pues para hacer el cálculo, ¿verdad? El cálculo de esa muestra que tengo. Entonces aquí podemos ver del lado izquierdo los volúmenes que platicamos al principio, donde BA es el volumen de aire, el BW es el peso de ¿qué? ¿El volumen de qué? ¿Qué es BW? Del líquido. Es volumen del agua, ¿verdad? Nada más que está en inglés, por eso tiene BW. Y después nos dice que el volumen de vacíos, que es ese volumen que puede o no existir dentro de una muestra, el aire puede o no existir dentro de una muestra. ¿Cómo quitaríamos el aire de una muestra, jóvenes? ¿Por qué medio mecánico quitaríamos el volumen de aire? ¿Cómo se les ocurre que hacen en las obras ese proceso para quitarle el aire al suelo? Creo que todos lo hemos visto, y más en un contexto urbano, ¿no? Todos han visto cómo están las bailarinas o los carros estos, ¿cómo se llaman? Los grandes rollos que van pasando así como que, aparte de que van aplastando, van compactando el suelo, o las bailarinas. Pues de esa forma, ¿qué fase están quitando del suelo? El La aire. gaseosa. Los gases, ¿verdad? Entonces, el volumen de aire se puede manipular por medio de la compactación de la muestra. Ese es el proceso más económico para hacer de un suelo más estable. Entonces, ahí están manipulando el volumen del aire. Uh-huh. Entonces, esa sería la parte del volumen de aire, que junto con el volumen de agua, ¿y cómo podríamos quitar el volumen de agua de una muestra? Dejándolo secar.
Ajá, ya sea por el mismo medio y la evotranspiración o la evaporación, o llevárnosla al laboratorio y entonces secarla y entonces hacer aplicar la fórmula y el proceso para poder saber cuánto volumen de agua había y también el peso, ¿verdad? Entonces, estas dos fases, el volumen de agua y el volumen de aire juntas, se le va a llamar volumen de vacíos. ¿Por qué? Porque pueden o no estar en una muestra. Y el volumen de sólidos, que es a veces más del 40%, del 40 al 70% en una muestra de suelo, pues esa no puede no dejar de existir, ¿no? Esa siempre va a estar. Entonces es el volumen de sólidos y pueden ser desde materia orgánica hasta minerales o elementos de la naturaleza de acuerdo al origen que tenga ese suelo. Y el BT, que es el volumen total, que sería la sumatoria de todos ellos, ajá, ya sea de 2 fases, de 3 fases o solamente que exista la de sólidos. Entonces, ese sería el volumen total. Del lado derecho nosotros tendríamos el peso del aire, el peso del agua y el peso de la masa sólida. Y juntas sería el peso total de la muestra. Bien, entonces está conectado Hernández Aparicio Sara. ¿Está Sara? Sí, maestra. A ver, léame la fórmula 2.1. Veo ok. Sería volumen total es igual a volumen de vacío más volumen de sólido. Bien, ahora vamos a llevarnos esa fórmula a una de sus muestras. Si yo le tuviera que poner valores a esos volúmenes, ¿cómo lo haría, Sara? Recordemos que es diferente un volumen a un peso, ¿verdad? Entonces, para el peso, pues bueno, saco la muestra, voy y la seco, ya sé cuánto pesa el aire, cuánto pesa el agua y cuánto pesa el sólido. No habría problema. Pero, ¿cómo le haríamos para el volumen? Es pregunta para todos, ¿eh? Si nosotros tuviéramos que ponerle valores a esa fórmula que nos leyó Sara, ¿cómo le harían? ¿Cómo se saca el volumen de esa muestra que tienen en sus manos? Dependería, bueno, a mi punto de vista, dependería, digamos, del lugar en donde estemos. En laboratorio, pues hay distintos métodos. Aquí yo creo que sería un poquito más el empleo de fórmulas, dado que la muestra, pues para empezar, está introducida pues en una botella. Entonces podríamos emplear ciertas fórmulas para determinar el volumen, quizás con la densidad del material a raíz de la clasificación que probablemente nosotros le dimos. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Christopher, Estrada Figueroa. Muy podemos aplicar el volumen de un cilindro. Volumen de la muestra, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender que finalmente nosotros sí podemos controlar ciertas capacidades de la muestra. Como bien él lo dijo, pues en laboratorio tendrían que ser normatividades, tendrían que ser procedimientos, tendría que ser un método muy específico para poder obtener estos valores, pero a mí se me ocurre que podemos hacerlo por medio de fórmulas. Esas fórmulas pues también van a necesitar datos como la altura, el diámetro y entonces sacar el volumen del cilindro. Qué bien, si va a ser como muy aproximado, porque acuérdense que esos cilindros tienen hendiduras de acuerdo a la marca de pues esa botella, del origen de la botella. Pero bueno, va a ser algo como más aproximado. Entonces, ¿algún comentario con respecto a cómo empezar a manipular estos valores? Yo tengo como una propuesta y no sé si esté bien. Sí, ¿quién eres? Lozano Hernández. Sí, Lozano, te escuchamos. Podríamos considerar nuestra muestra total como la unidad, o sea, ponerlo 1. Y ya Qué inteligente, usted sí me salió bien ingeniero. Sí,
Exactamente. Ahí, ¿cuál sería el inconveniente? ¿Quién me dijiste que eres, perdón? Lozano. Lozano. ¿Cuál sería el inconveniente? Pues ¿Le ves además algún inconveniente? que sería como el tanteo, ¿no? Decir de nuestra unidad, no sé, una tercera parte es agua. Ajá. Bueno, es el único que veo yo. No sé Sí, cuál. fíjate que sí lo hemos hecho en algunas otras ocasiones y yo creo que sí es una idea común entre la gente que hacemos cálculos o que se trata de manipular cierto valor. Tienes toda la razón. Si la muestra es una muestra completa y llega al 100%, pues podríamos tomarla como la unidad. Sin embargo, aquí no nos convendría mucho porque si el volumen total es 100% y el peso de la muestra es 1 kilogramo, pues entonces las relaciones son directas, no sé si me explico. El volumen del aire sería igual al peso del aire, el volumen del agua sería igual al peso del agua y el volumen del sólido igual, a menos de que por medio de fórmulas encontremos la densidad de cada una de las fases y entonces ya obtengamos el peso de diferente forma. Ese es el único inconveniente que hay. ¿Sí están escuchando los comentarios, jóvenes? ¿Estamos pensando en esto que están diciendo sus compañeros? Sí, ¿verdad? Entonces yo creo que ese sería el único inconveniente, que finalmente serían como al tonteo nuestros cálculos y nos darían como que capacidades no tan reales, pero sin embargo, pues eso nos hace pensar que tendríamos que usar otro procedimiento para obtener volúmenes o pesos más reales, ¿verdad? Entonces sí es aplicable Lozano. Gracias por esa observación. Sin embargo, sí tendríamos que contar como que con densidades del suelo, como que con este dato que nos da Juárez Vadillo, que el peso del aire es 0, y esos pequeños datos como para complementar nuestros cálculos. Pienso que así nos podríamos acercar un poco más a la realidad. ¿Sí, Lozano? Sí. Gracias, es muy buena propuesta. Bien, está conectada Pere Arteaga Marife, Cristina. Sí, profesora. Bien, ¿nos puedes hacer favor de leer la fórmula 2.2? Sí, el volumen del vacío es igual al volumen del aire más el volumen del agua. Bien, entonces ahí ya tendríamos un valor, ¿verdad? Léela con el valor, por favor. ¿El texto? Ahí nosotros podríamos intuir que ya tenemos un valor. ¿Cuál sería? Cuando digo valor es un número. Ajá, en esa fórmula que nos diste, ajá, ¿cuál sería? A ver, léela, ¿quién lo comentó? ¿Jovencito? Yo, Estrada. Sí, Estrada. ¿Cuál sería entonces? Sería entonces que el volumen de vacío sería igual a 0 más el volumen del agua. Ajá, ¿no? Entonces, por lo pronto no tendríamos ese volumen de aire. Y entonces también podríamos decir que el peso del aire pues es 0, y no porque lo digamos nosotros, sino porque nos lo determinó Juárez Vadillo en el tercer capítulo, en su tomo 1 de Mecánica de Suelos. Entonces aquí podemos empezar a incluso ya incluir ciertos valores. Bien, entonces Romero Domínguez Adara. Sí. ¿Cuál sería la lectura de la 2.3? Peso total del espécimen es igual a suma del peso de los sólidos más peso del agua. Bien, entonces pienso que eso sí podría ser, ¿no? De primer momento se seca la muestra y entonces podríamos sacar el peso total de la muestra o el peso total del agua o el peso total de los sólidos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ese manipulio de la muestra y secarla. Bien, gracias.
dentro del mismo texto, nosotros tenemos que hay ciertas relaciones que se desplantan a partir de este análisis que estamos haciendo de la muestra. Y esas relaciones de volumen son la porosidad, donde la porosidad nosotros podemos expresarla, que son esos espacios vacíos donde se puede alojar o bien agua o gas. ¿Por qué es importante la porosidad? Porque si nosotros pensamos el suelo desde un contexto geológico, es el lugar donde van y se alojan los recursos naturales, ¿como cuáles? Hidrocarburos, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Esos espacios vacíos o esos poros de la roca o esos poros de suelo o esos poros de grandes cuencas sedimentarias de arena, si están llenas de petróleo, pues son un gran recurso natural para el planeta o para el ser humano. Entonces, nos damos cuenta que los recursos, ya sea fluidos o en gas, están dentro de los poros, de esos grandes almacenes naturales de suelos o de roca. Ajá. Entonces, es importante conocer la porosidad de un medio sedimentario, en este caso el suelo, para poder saber cuánto hay de producto, cuánto hay de agua, cuánto hay de gas, cuánto hay de hidrocarburo, cuánto hay de ese fluido importante entrampado en la naturaleza. Entonces, en este caso, pues nos dice que la porosidad va a estar denominada con una N y va a ser igual al volumen de vacíos entre el volumen total por 100. Ajá, ¿eso qué quiere decir? Que la porosidad se da en porcentaje. Cuando nosotros hablamos de una arenisca, que es la que mayor porosidad tiene, estamos hablando de un 40% de la capacidad volumétrica de ese medio sedimentario. Entonces, ahí es donde ya los especialistas, que son ustedes mismos, los geólogos ya entrometidos en esta ingeniería, buscan esa fórmula perfecta para saber de qué forma están distribuidas esas porosidades o esos huecos, o que si esos huecos están interconectados entre ellos para que pueda fluir y pueda haber producción de ese hidrocarburo o de ese gas. Entonces, no se va a referir dentro de la mecánica del suelo nada más a una simple fórmula de volumen de vacíos entre el volumen total, porque no está controlado. No se refiere nada más a una fórmula sencilla de ver una muestra en una botella o ver una muestra en laboratorio, sino se refiere a toda una cuenca sedimentaria que es kilométrica y que varía en profundidades y que varía en materiales y que es no homogénea. Entonces ahí es donde los ingenieros geólogos junto con los ingenieros geofísicos tienen que trabajar en una fórmula más compleja para saber cómo es esa porosidad, ¿verdad? Entonces en este caso pues no hay mucho que preocuparse, sino que la fórmula así como está aquí puede ser aplicada. Bien, después viene otra relación que se llama relación de vacíos y está fundamentada con la letra E minúscula y nos da un cuadrito. Aquí nos muestra un cuadrito de cómo pueden estar acomodadas esas partículas. En este caso, ¿qué muestra es, jóvenes? ¿Sí están viendo esta muestra? ¿Cómo está apilada en bolitas? Ajá, ¿qué muestra es? ¿De qué suelo se trata? ¿Se acuerdan que les dije que cómo dibujarían una arcilla, un limo, una arena y una grava? ¿Sería grava? ¿Sí hicieron ese dibujito? ¿Ese podría ser arena, profesora? Es arena, ¿verdad? Aunque lo estamos viendo solamente en una dimensión, pues la arena es la única que presentaría esa esfericidad. Y si acaso a lo mejor los limos gruesos, ¿no? Pero para una esfericidad perfecta y con esa relación de vacíos perfecta, si ven todas esas capacidades que tiene intragranular entre esos circulitos,
sería el volumen de vacíos, ¿verdad? Pero no nada más tendríamos que estar calculando el volumen de vacíos, sino la relación que hay entre ellos, cómo están acomodados. Entonces, aquí nos está diciendo que la arena en su estado más suelto, su porosidad está al 47.6% y su relación de vacíos es 0.91. La relación de vacíos nada más llega a 1. Es lo que comentaba su compañero, la relación nada más es la unidad. Y en la parte de abajo, en el estado más compacto, por más que pudiéramos nosotros compactar esa arena, pues no lograríamos como mucho, sino como que sí pudiéramos, o sea, las esferas no las podemos fracturar. En caso de que lleguen al fracturamiento, pues ya sería una porosidad secundaria, que es lo que hacen actualmente con el fracking, ¿no? Entonces tenemos las lutitas y entonces como no permiten el paso porque no tienen porosidad, lo que hacen pues es estarlas fracturando por medio de presión de agua y entonces se le llama porosidad secundaria. Entonces, en este caso no existe porosidad secundaria, es porosidad solamente por relación de vacíos, de cómo están acomodadas las partículas. Y nos dice que si nosotros compactamos esa arena, entonces podríamos obtener una porosidad del 26% porque hemos reducido o se ha bajado el volumen de gas o el volumen de aire. Y su relación de vacíos, que es E, bajaría al 0.35. Entonces, estos datos y estas simbologías y estos dibujos, sí tenemos que ir así como que paso a pasito para entender qué es lo que nos quieren decir, qué es lo que nos quieren explicar. Los libros generalmente van a ser fríos, ¿verdad? No nos van a dar ni un tono de voz, ni nos van a explicar así como de la mano. Aquí te quiero mostrar esto, o dibuja, o agarra la muestra y aplástala. No, los libros son muy, muy, muy fríos. Nada más nos muestran ahí, tú lee, tú entiende y pues aplícalo como puedas, ¿verdad? Entonces, esa capacidad debemos de tener, esa capacidad de análisis es la que estamos buscando en este momento, que tengamos esa atención de irnos grabando los símbolos para poder leer las fórmulas y ponerle atención a los dibujos, qué es lo que nos trata de decir. Y obviamente contextualizarlo con nuestra carrera, que son precisamente los ejemplos que les estoy dando de manera geológica. Bien, entonces vamos a pedirle a Salazar Cruz José Ramón, si está conectado. Hola, buenos días, aquí estoy. Hola, José Ramón. ¿Nos podrías leer la fórmula 2.5? Ok, sería relación de vacíos, es igual al volumen de vacíos sobre el volumen del sólido. No. Sí, volumen del sólido. Sí, es que me confundí un poco. Sí. Bien. A ver, entonces, híjole, pues aquí ya se empezó a complicar, ¿verdad, José Ramón? Si la maestra me dice, pues a ver, calcula el volumen de vacío, la relación de vacíos de tu muestra, pues entonces ya se va a complicar, ¿no? Porque tendríamos que estar calculando la parte del cilindro del volumen de vacíos, que sería el aire y el agua, y luego la otra parte del volumen de los sólidos, o sea, dividir ese cilindro y entonces saber cuál sería la capacidad de la relación de vacíos. ¿Sí me explico, José Ramón? Sí, Inge. Ajá, entonces sí podría ser. Aquí la única cuestión es que sí también tendrían que investigar cuáles son los valores de la relación de vacíos en arenas o en limos o en gravas, dependiendo de qué es lo que tengan como muestra, para que cuando obtengan el resultado, ustedes sepan que están correctamente o por lo menos muy aproximados al cálculo que se les está pidiendo, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora vamos a escoger a un joven. Ah, pues miren, aquí me parece perfecto. Escogido Cruz Eduardo, ¿está por ahí? Contesta, Eduardo. No está.
Merino García Jesús. ¿Sí está o no está? Soto Rangel. Jamie tampoco está. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, se escucha. Sí, profesora. Sí, Bien, maestra. ¿sí está Jamie? Parece que no, ¿verdad? Bien. Entonces, alguien que quiera leer el desglose de fórmulas, el 2.6 y 2.7, por favor. Nada más me dice su nombre. ¿Profesora? ¿Sí? ¿Quién eres? Soto Rangel, ¿ya me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Te estaba fallando el internet? El audio. Yo creo que el micrófono. Bueno. Sí, por favor, si nos quieres hacer lectura de los parámetros adicionales, que es el 2.6 y el 2.7. El volumen del vacío entre el volumen del sólido es igual al volumen del vacío entre el volumen total menos el volumen del vacío. Esto es igual al volumen del vacío entre el volumen del sólido dividido entre 1 menos el volumen del vacío menos el volumen total. La relación de vacíos es igual a la porosidad entre 1 menos la porosidad. Y porosidad es igual a la relación del vacío entre 1 más la relación del vacío. Gracias. Bien, jóvenes. Entonces aquí nos damos cuenta, en primera, que su compañera leyó mal un coeficiente, y la segunda, que ya las fórmulas se empiezan a modificar de acuerdo a los datos que podamos tener, ¿verdad? Entonces ya no nada más estamos trabajando con volúmenes y pesos, sino que dentro de esta capacidad de la problemática de relación de vacíos, nos pueden dar el dato de la porosidad, o podemos investigar el dato de la porosidad y entonces sacar la relación de vacíos. O bien podríamos tener la relación de vacíos y nosotros calcular la porosidad, ¿verdad? Y sin necesidad de tener los volúmenes totales de la muestra, ni los pesos. Entonces aquí ya nos empezamos como que debemos de tener un poco más de atención, porque a medida que vamos avanzando en la lectura, van saliendo nuevas fórmulas, de tal forma que Juárez Vadillo en su capítulo 3 nos hace el desglose de fórmulas para suelos sumergidos, suelos saturados, suelos secos, suelos en transición. ¿Eso qué quiere decir? Que estas fórmulas se van a multiplicar por 90, ¿verdad? Y entonces vamos a tener que aventarnos un clavado en ese mar de fórmulas para saber qué datos nos están dando, qué datos puedo investigar y finalmente qué fórmula voy a aplicar. Bien, entonces nos continúa diciendo, con la práctica para estos suelos granulares, los valores típicos esos son datos, jóvenes, esos datos los podemos tomar como tal. Arena bien graduada, porosidad y relación de vacíos. Arena uniforme nos dan su porosidad y su relación de vacíos. Entonces, estos valores ya son específicos, los pueden tomar para el cálculo, vaya. Bien. Otra de las capacidades volumétricas es la densidad relativa, la cual se va a denominar o se va a marcar con la simbología de R mayúsculas o compacidad relativa. Vargas Mayoral, Andrea. Sí, profesora. A ver, la fórmula 2.8. La densidad relativa va a ser igual a la relación de vacíos máximas menos la relación de vacíos entre la relación de vacíos máxima menos la relación de vacíos mínimo. Gracias. Entonces, aquí se vuelve a complicar un poco más la situación, porque si a mí la maestra nada más
me dijo que había una relación de vacíos y ahorita ya nos están marcando un rango, pues ahora voy a tener que buscar ese rango, ¿verdad? Que precisamente es lo que nos dan acá arriba, que la relación de vacíos de una arena bien gradada es de 0.43 a 0.67. Entonces, aquí en la fórmula, si se trata de una arena bien graduada, en la E máxima, ¿qué valor tendría que poner? 0.67. 0.67, porque nos están pidiendo la relación de vacíos máxima, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, poco a poco vamos a ir entendiendo que no es tan sencilla ese cálculo de las relaciones volumétricas de los suelos, porque no nada más son pesos y son volúmenes, sino que se van implementando con grados de saturación, pesos específicos, peso unitario, la densidad, el peso específico saturado para los diferentes tipos de suelo. De tal forma que si nosotros teníamos una arena, pues aquí ya nos están diferenciando con arena limpia, arena limosa, arena micacia, limo orgánico, arena limosa y grava, arena fina gruesa. Ajá. ¿Eso cómo lo podríamos obtener? Pues definitivamente en laboratorio por medio de la clasificación SUX, que hasta este momento todavía no se las había mencionado, pero es la clasificación unificada internacional para poder clasificar un suelo. ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel mundial se utiliza esa clasificación dentro de mecánica del suelo. Bien, entonces esta tabla... ¿Esa es la misma que nos dejó en un video? ¿Qué? ¿Para clasificar? La Sí. clasificación de suelos. Sí, para los que gracias. vieron el video, les dejé un video algo saturado en cuanto a información y ahí nos explica perfectamente cómo podemos ir haciendo la metodología para poder clasificar un suelo, obviamente con sus respectivos pruebas de laboratorio. Sí, efectivamente es la del video. Gracias, maestra. Sí, entonces estos valores que les estoy mostrando en pantalla son precisamente del libro de Lambe, que también es de mecánica del suelo. El día de hoy se los voy a compartir para que tengan una fuente más de información. Entonces, aquí empezamos a ver esas fórmulas que les comentaba para pesos unitarios sumergidos. No nada más es calcular el peso, el volumen, la relación de vacío, la saturación, la porosidad, sino que se empieza a hacer un poco más complejo porque los pesos unitarios de cada suelo son diferentes. Ajá. De tal forma que podemos diferenciar entre un peso unitario sumergido, un peso unitario seco y un peso unitario en el estado natural. La gravedad específica, aquí les vuelvo a comentar, se vuelve a complicar porque tendríamos que hacer la diferencia entre densidad, entre gravedad, entre peso específico y entre peso de báscula con calibración 0.1 en el laboratorio, ¿no? Entonces, pues sí está como que más como que más de atención, ¿verdad? Bien, entonces seguimos viendo el desglose de fórmulas. Tendríamos que hacer un poquito más del uso de nuestra memoria para ir aprendiéndonos esos términos junto con su simbología. Aquí es lo que nos estaba comentando nuestro compañero Estrada, donde podríamos tomar como base un volumen de sólidos igual a 1, ¿verdad? Cuando el suelo está seco y no hay agua, aquí tenemos ya nuestra relación de vacíos, pero ya con fórmulas, ya no tan sencillo, pero la finalidad es que nosotros veamos en un golpe cómo se puede calcular el peso, ¿no? El peso del aire ya lo habíamos mencionado, que va a ser igual a 0,
Pero aquí el peso del agua podemos determinarla por medio de las fórmulas anteriores y también el peso del suelo. Entonces, ahí sí tendríamos que ver hasta dónde podríamos usar la fórmula para determinar el peso sin llevarlo a la báscula. Aquí hay otras tablas de pesos unitarios en suelos, saturación de suelos, el contenido orgánico de suelos. Acuérdense que los suelos orgánicos, pues ahora sí que es punto y aparte, ¿verdad? Es otra problemática más de la relación de vacíos. Bien. En el tablón, jóvenes, les comparto un video de cómo se hace un cálculo de un suelo o un problema. Están planteando un problema y uno de los jóvenes estudiantes de ingeniería civil explica perfectamente cómo podemos ir haciendo este desglose, qué datos tenemos, cómo podemos ir haciendo el despeje para obtener ciertos valores que no tenemos, cuáles se pueden investigar y cuáles se deben de tener o cuáles son los que nos está dando el problema. Y junto con la actividad que se les va a pedir para la siguiente semana, les voy a seguir compartiendo formas de cómo hacer el cálculo para estas relaciones gravimétricas. Entonces, pregunta del día de hoy para cerrar la actividad de evaluación. ¿Creen ustedes que puedan obtener ciertos datos de esas 4 muestras en sedimentación? Sí, algunos datos sí serían posible obtenerlos. No todos, ¿verdad? Pero yo creo que algunos sí podríamos investigarlos, podríamos calcularlos o podríamos incluso medirlos, ¿verdad? Directamente del cilindro. Entonces, yo creo que sería un buen intento de poder sacarle esos datos a la muestra. Hay que torturarla lo más posible de aquí al viernes y para poder entregar esos reportes. Aquí en el tablón les estoy pidiendo que suban una actividad. La actividad de evaluación del día de hoy es presentar las 4 muestras saturadas en diagrama de fases haciendo los cálculos correspondientes. No pongo cuáles porque pues yo no sé cuál sea la forma de manipulación ni su forma de investigación ni de análisis de sus muestras. Eso lo dejo abierto. ¿Por qué les estoy poniendo 4 muestras saturadas? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere una muestra saturada? ¿Saturada de qué? En este caso sería de agua. De agua. ¿Verdad? Entonces todas van a tener, pues, dentro de mi intuición, pues tendrían que ser nada más 2 fases. ¿Cuál sería? La sólida y la líquida. Así es. Entonces, para su conveniencia, si ustedes gustan, pueden trabajar esas muestras como saturadas y nada más trabajar con 2 fases, que sería la líquida y la sólida. Y entonces tendrían que medir nada más esa altura hasta donde llega el agua. Pero si ustedes quieren incluir una parte de gas, pues entonces tendrían que medir un horizonte o 1 centímetro más de gas. Para poder incluir las 3 fases. Entonces, yo se las pido saturadas, pero si ustedes gustan incluir las 3 fases, están en lo correcto, ¿de acuerdo? Nada más que sí traten de marcar esos cilindros con plumones para identificar hasta dónde están las fases y entonces manipular perfectamente los datos. Y en la parte de la actividad, que ya está programada, les estoy poniendo las instrucciones. Entonces les pongo, realizar, analizar y dibujar el diagrama de fases de todas y cada una de las muestras saturadas y, de ser posible, calcular los parámetros, como relación de vacíos, porosidad, contenido de agua, peso específico o densidad del suelo, y definir un peso para cada una de las muestras.
Entonces, si tienen la oportunidad de pesarlas, pues las pesarán. Si tienen la oportunidad de calcularlo, lo calcularán. Les pongo un video de cómo se pueden calcular las relaciones volumétricas. Espero que sea de utilidad. Y entonces suben sus cálculos con la foto del cilindro de muestra que tienen, de qué es lo que pudieron rescatar o cómo pudieron manipular esos datos, ya sea de manera de investigación o de manera de tomar los datos de forma directa, de acuerdo a los recursos que tengan, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Profesora, entonces la muestra las debemos seguir dejando saturadas, ¿verdad? De aquí a la siguiente clase. Ya ahorita es libre su decisión. Ajá. Si quieren dejarlas que sigan sedimentando hasta el día viernes, ¿cuándo les puse? Que es el 29 la entrega, ¿no? ¿Que es el domingo o cuándo es 29? Sí, el domingo. Entonces, ya se los dejo a su criterio. Si quieren ahorita ya empezar a hacer el desglose de los diagramas de fases, hay que hacer el diagrama, ¿eh? O sea, me tienen que poner la foto, me van a hacer el diagrama de fases de cómo se ve la foto, el dibujo y el diagrama. No sé si me explico, ¿no? Y entonces al final empezar a hacer el desglose de fórmulas y de los datos que tienen. O dejarlo hasta el día viernes y empezar sus actividades sábado y domingo y entregarle el domingo, como ustedes gusten. Yo creo que hasta el día de hoy pues fue muy buen tiempo para que pudieran sedimentar las muestras y que se note un poco más esa diferencia entre espesores, ¿no? O entre horizontes de material. ¿Algún comentario más? A mí no me queda muy bien claro, bueno, la parte donde dice que la foto, el dibujo y el diagrama. Ajá. La foto, pues, es el cilindro con tu botella, ¿no? Ahí con la botella tú puedes marcar con tu plumón. Miren, por ejemplo, florero, ¿no? Entonces yo puedo marcar ciertos niveles y puedo ponerle con un plumón. Hasta aquí está lo sólido. Esta es la capacidad del agua y voy a tomar 1 centímetro de aire, por ejemplo. Y entonces ahí en la botella lo marcas, pero luego ni modo de estar haciendo los cálculos en la botella, ¿verdad? Entonces ya que marcaste la botella con esas relaciones o con esas capacidades que tiene, las vas a medir con tu regla, tu altura de las 3 capacidades y entonces vas a hacer el cálculo del volumen del cilindro, ¿verdad? Vas a poner el diámetro, vas a hacer más o menos un cálculo aproximado y después vas a hacer algo como esto, el diagrama de fases que vimos al principio del documento. A ver, tendría que ser algo así, ya sea, no creo que esté así tu muestra ya debe de estar sedimentada como en la parte derecha, ¿no? Entonces ahí vas a poner cuál es la parte sólida, cuál es la líquida y cuál es la gaseosa. Por eso era muy importante dibujar las gravas, las arenas y los limos, para que ustedes ya dibujen de acuerdo a la simbología internacional cómo se dibuja una grava, un limo o una arena. Y después les estoy pidiendo que ese es el diagrama de fases. Ya van a poner cuál es el volumen total igual a tanto, el peso total igual a tanto, el peso del agua igual a tanto y los cálculos que utilizaron o las fórmulas que utilizaron para cada muestra. ¿Sí me expliqué? Sí, profesora. Bien, entonces es la foto de la imagen de las botellas, más o menos marcando los contenidos de las fases. Después sería el dibujo, que es como esta parte de acá, con la simbología que deben de utilizar. Y después sería el diagrama de fases. Y el diagrama de fases ya debe traer incluidas sus fórmulas y sus cálculos que pudieron rescatar para cada una de esas muestras. Y ahí terminaría nuestra práctica o
cerraríamos nuestro 1.1 y daríamos la entrada al 1.2, que es relaciones volumétricas y gravimétricas, y en la siguiente semana vamos a tener más, pues más problemas, ¿verdad? Vamos a tener un poco de más de problemas de relaciones volumétricas y gravimétricas para cada uno de ustedes. Yo por el momento pues no los espanto, ya los dejo tranquilos que puedan hacer esta pequeña práctica o este pequeño análisis de cómo ir relacionando fórmulas, teoría y muestra, ¿verdad? Yo creo que con eso tienen suficiente de aquí al domingo. ¿Algún comentario o pregunta o propuesta? Bien, entonces quiero compartirles los dos trabajos que entregaron sus compañeros como parte de la actividad. Entonces, aquí está el trabajo de Karina Granados Villeda. Nos dan sus 5 preguntas. Describe la teoría más aceptada para explicar la estructura interna de las arcillas. Entonces, ella ya nos contesta aquí ella misma que la superficie de cada partícula del suelo posee carga eléctrica y negativa, según se desprende de la carga iónica. La intensidad de la carga depende de la estructuración iónica, así como la partícula atrae a los iones positivos del agua y a cationes de diferentes elementos químicos, tales como sodio, potasio, calcio, magnesio y aluminio, etc. Cada partícula de arcilla se ve rodeada por una capa de moléculas de agua orientadas de forma definida y ligadas a su estructura. Esto parecería ser como que teoría y punto y nada más, ¿verdad? Pero si nosotros ponemos un poquito de atención, esto es muy importante para los geofísicos y para los proyectos de geohidrología, porque a medida que el agua contiene más sales, es más conductiva a la electricidad. Ajá. Si entonces tenemos una gran capacidad de sales dentro del agua, entonces los registros eléctricos van a determinar cuánto es el tirantaje de agua, cuánto es la profundidad, cuánto es la columna hidrológica que está en el subsuelo. Entonces, es importante que nosotros vayamos contextualizando cada una de estas preguntas que están compartiendo o que están enviando. Ajá. Siempre que hagan un cuestionario y que estén contestando, traten de llevarlo al contexto geológico. Bien. Después nos manda su mapa del capítulo 1. ¿Sí están viendo, jóvenes? ¿Están observando? No, profesora. No, profesor. ¿Ya? Se sigue viendo el PDF. ¿Ya? No me digan. O sea que no vieron la pregunta. No, profesor. Bueno, No. se las lee, se las lee. A ver, ¿ya están viendo el cuadrito? No. No, todavía no. ¿No? A ver, Karina, ¿estás conectada? Sí, maestra. ¿Nos puedes compartir tu mapa, por favor? Este es el teléfono, maestra. Ay, bueno. No. Híjole, Bueno. yo ya lo quité. Bueno, yo ya lo quité. Bueno, entonces, nada más son dos personas que nos han compartido su trabajo. Quería mostrárselos. No sé si hay alguien que nos quiera compartir su mapa resumen del capítulo 1. Yo lo tengo, pero me quedó muy feo. ¿Quién eres? ¿Correa? Correa. A ver, enséñanos. Ay, lo tengo en imagen. Bueno, o sea, Ajá. en la libreta. Sí, Claro. sí, por favor. También quien ya entregó es Estrada Figueroa. No sé si nos quiera compartir su diagrama y su cuestionario.
Sí, profesora. Nada más que mis preguntas, pues sí son, ahora sí, no son tan largas, son como que muy asertivas, pero le comparto. Sí. Profesora, ¿se lo muestro así a cámara o quiere que lo digitalice rápido? Sí, Correa. No, imagínate, ya me quiero despedir y tú ya me quieres digitalizar. Ajá. ¿Se ve? Sí, y muy completo, ¿eh? Yo no lo veo feo. Es que la letra. A ver, acércala. A ver, más. Bueno, lo veo borroso, pero mientras se pueda leer, yo creo que puede ser posible que lo subas así. Ya lo ampliaría yo para poder entender un poco más ese cuadro resumen. Pero de primera vista y de lejos se ve bien, ¿eh? Gracias, Correa. Sí, ¿Te profesora. costó mucho trabajo? ¿Sí lograste englobar todo el capítulo? Sí, hubo cosas que tuve que quitar. Ahora sí que tuve que discriminar información para poder abarcar lo más esencial. Y fíjense, todavía sí fue doble carta, ¿verdad? Sí. Muy bien, Correa. Christopher, ¿qué nos vas a compartir? ¿La pregunta o el cuadro? El cuadro, profesora. Sí. Igual para no hacerlo tan largo, pues me basé como que en los conceptos más importantes, porque pues igual como era una especie de cuadro resumen, lo entendí pues que fueran los conceptos más importantes, digamos que de cada subtema, por así decirlo. Así es. Bien, entonces tu título fue suelos, ¿qué? Origen y formación minerales de los minerales constitutivos. Ah, bueno, la unidad 1, ¿no? Ajá. Ajá. Luego hacia abajo. Ya de ahí desplegué lo que eran los subtemas del mismo tema y digamos que los conceptos más importantes para entender cada uno de los subtemas. Así es, palabras clave, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces aquí, jóvenes, pues ven dos tipos de trabajos. Su compañera, la primera que presenté que no pude proyectarlo, ella lo hizo de manera digital. Las 3 formas son correctas. Aquí la intención y el objetivo es que ustedes vayan manejando esa información y como bien Christopher nos menciona, pues saber qué es importante para ustedes, ¿verdad? No para la profesora, sino para ustedes, que ustedes vayan haciendo el análisis de esa información y que vayan tomando lo más importante para ustedes, de tal forma que vayan cumpliendo con la temática del curso. Entonces, a mí se me ocurrió que fuera por medio de cuadros resúmenes, pero siempre yo les pregunto si hay alguna propuesta o alguna idea de cómo se puede manejar el tema. Entonces, créanse y están en total libertad de poder proponer actividades, ¿eh? Yo las tomo en cuenta y también me gusta mucho aprender, entender junto con ustedes, ¿no? Cómo podríamos manejar el análisis de la información. Entonces, por el día de hoy, de mi parte es todo. Suban sus actividades, espero que no se complique nada. Y entonces nos veríamos el día viernes para nuestra práctica número 1 llamada contenido de humedad. Sí. Sí, ahorita las muestras están en su poder, entonces yo creo que para manipular esos datos y poder obtenerlos, pues ya sería cuestión que ustedes piensen, bueno, ¿me sirve más esta botella o la paso a otra botella y me da tiempo de que sedimente de aquí al viernes? Y entonces el cálculo puede ser como más específico, correcto y exacto, ¿no? Entonces sí lo pueden hacer. Yo creo que finalmente, pues
la muestra, como lo mencionamos en un principio, pues es una muestra alterada, ¿verdad? Sí, no pretendo que tengan resultados exactos porque pues no tenemos el control de la muestra totalmente, porque pues no estamos en el ambiente de laboratorio ni de muestreo correcto, ¿no? Entonces, es solamente un pequeño ensayo cualitativo con la intención de que ustedes empiecen a pensar en esas relaciones, ¿no? Y de cómo se obtienen y de que si hay alguien que tiene un poco más de interés, pues busque en los manuales de mecánica de suelos o en los laboratorios de mecánica del suelo cómo es que se obtiene una densidad de un suelo, ¿no? Entonces, actualmente en la red estamos como en una mina, pues precisamente así lo ha llamado la industria, en un Big Data o en un Big Data, donde podemos tener muchas formas de obtener la información, ¿no? Entonces estamos llenos de videos, de informaciones, de libros, de gente que se dedica a explicar, compañeros de ustedes en ingeniería civil que se han preocupado por sus mismos compañeros de dejarles como que un conocimiento como más exacto. Entonces, con su lenguaje, con su forma, con sus ganas de hacer las cosas, y es donde yo digo, bueno, pues sí, si ellos pueden explicarlo mejor que yo creo que es muy conveniente que yo les comparta esa información, de tal manera que sí me doy a la tarea de meterme a esas virtualidades, escoger la mejor intención de información, ya sea en video o escrita, para que ustedes tengan acceso a ella y no se estén perdiendo en el mar de información que hay en el internet, ¿no? Entonces, por eso me gusta compartir lo que yo encuentro, para que vayamos como que de la mano, pero están en total libertad de descargar otros PDFs, otros libros, otros documentos, otros videos, tienen total libertad. Nada más que sí les pido, y qué bueno que me acordé, que todos los trabajos que entreguen tengan fuentes de información. La gente que no le incluya la fuente de información a sus mapas resumen, a sus cuestionarios, a sus cálculos, a todo lo que entreguen, no van a ser evaluados. De tal manera que tengo como 6 pendientes del primer trabajo que se les comentó. Les mandé su comentario de que incluyan las fuentes, porque si no, no se los doy como válido, ¿no? En el caso de los que entregaron cuadro y cuestionario, pues hay que incluir la fuente, ¿no? De que es de Juárez de Vadillo, qué capítulo e incluso hasta las páginas, ¿no? O la edición del libro. Entonces, si no hay más preguntas, les deseo que tengan buena tarde y que tengan mucho éxito en esos cálculos volumétricos y gravimétricos. Buenas tardes.